Tenía de todo: dinero, mansiones, coches de lujo, pero nunca supo quién era realmente la mujer que trabajaba en su casa todos los días. Hasta que una tarde cualquiera decidió presentarse por sorpresa en la humilde casa de la empleada, y lo que vio allí cambiaría su vida para siempre. El reloj de pared del ático marcaba las 7:00 de la mañana, cuando Eduardo Montero se terminó su tercera taza de café. El hombre de 52 años, dueño de una de las constructoras más grandes del país, ya estaba con su traje impecable, corbata alineada y mirada austera. Era el tipo de persona que transformaba cualquier ambiente solo con su presencia, y casi siempre esa transformación venía acompañada de silencio y respeto forzado. Para todos, Eduardo era sinónimo de éxito. Las mansiones construidas por su empresa se esparcían por la ciudad. Su fortuna era comentada en columnas de negocios y sus apariciones en eventos sociales alimentaban el aura de un millonario implacable. Pero detrás de todo el brillo, había un hombre desconfiado que veía en todos los que lo rodeaban a potenciales oportunistas. No creía en la gratitud o la lealtad. En su visión, el mundo solo se movía por intereses, y esa creencia era la que lo mantenía siempre vigilante, siempre distante. Aquella mañana, mientras revisaba papeles sobre una nueva licitación millonaria, Eduardo observaba discretamente a su empleada doméstica, Lucía. Llevaba casi 6 años en la mansión. Tenía 45 años, una postura erguida y un semblante sereno. Cumplía sus funciones con una dedicación ejemplar. La casa estaba siempre impecable, el café se servía a la hora exacta, la ropa estaba alineada en el armario, pero había algo en ella que, para Eduardo, siempre sonaba como un enigma. Lucía era demasiado reservada. No hablaba de su vida personal, no se quejaba, no pedía favores. Simplemente trabajaba, agradecía, saludaba con educación y se iba. Y era justo eso lo que le incomodaba a Eduardo. En los últimos meses comenzó a notar un patrón. Lucía terminaba el turno y salía a toda prisa, casi siempre rechazando que la llevaran en coche o cualquier otro tipo de ayuda. El lujoso coche del jefe era rechazado a cambio de un autobús lleno. Su prisa parecía esconder algo. Mientras firmaba un contrato, Eduardo murmuró para sí mismo: ¿qué esconderá esta mujer? Esa semana, Eduardo recibió un comentario de un colega en una reunión. Montero, ¿confías tanto en esa empleada que lleva años contigo? ¿Nunca pensaste que tal vez...? La frase quedó en el aire, cargada de insinuaciones. Eduardo no respondió, pero aquello se le quedó grabado en la mente. Por la noche, mientras caminaba por el jardín de la mansión, vio a Lucía cerrar su bolso rápidamente antes de despedirse. La observó desde lejos, como si fuera una pieza de un rompecabezas que aún no conseguía descifrar. La duda creció como una semilla plantada en terreno fértil. El millonario, acostumbrado a tener el control de todo, no soportaba la idea de que alguien cercano le ocultara algo. 2 días después, durante el desayuno, Eduardo se dijo en voz baja pero firme: «Lo voy a descubrir». Y la decisión estaba tomada. No pediría explicaciones, no haría preguntas, porque para un hombre como él, las preguntas sonaban a debilidad. En cambio, haría lo que siempre había hecho en los negocios: investigaría por su cuenta. No contrató a detectives privados, lo consideró un exceso. Prefirió algo más simple y directo. Decidió ir personalmente a la casa de Lucía, sin avisar y sin prepararse. Quería ver con sus propios ojos qué era lo que escondía cuando salía corriendo todos los días. El viernes, Eduardo terminó el turno más temprano. Le pidió a su chofer que lo llevara a un barrio distante, lejos de la zona noble de la ciudad. Por el camino, miraba por la ventana con una mezcla de curiosidad y desdén.
Las calles asfaltadas daban lugar a callejuelas estrechas, y los edificios de lujo eran sustituidos por casas sencillas, muchas con muros descarados y tejados improvisados. ¿Está seguro, señor?, preguntó el chofer al percibir que el destino se acercaba. Absolutamente, respondió Eduardo secamente. Cuando el coche importado se estacionó frente a una casita pintada de azul claro, el vecindario reaccionó inmediatamente. Los niños dejaron de jugar para mirar. Los adultos que estaban en la acera cuchicheaban discretamente. El contraste entre el coche brillante y las casas modestas era flagrante. Eduardo salió del coche con pasos firmes, su traje alineado y una expresión indescifrable. Caminó hasta el simple portón de hierro y tocó. Silencio. Segundos después, la puerta se abrió y Lucía apareció usando un vestido sencillo, con el pelo recogido en un moño. Al ver a su jefe en la puerta, sus ojos se abrieron de par en par. «Señor Eduardo», su voz salió temblorosa, una mezcla de sorpresa y recelo. ¿Qué está haciendo aquí? Creí que ya era hora de conocer tu casa, dijo él fríamente. Antes de que ella pudiera responder, dos niños aparecieron. Detrás de la madre, un niño de unos 9 años y una niña de 7. Ambos tenían el pelo desordenado, pero los ojos brillaban de curiosidad. El niño sostenía un coche de juguete roto de plástico y la niña, un cuaderno gastado con dibujos coloridos. Eduardo los miró y una opresión extraña le apretó el pecho. No esperaba encontrarse con niños. «Ellos son», comenzó él. «Mis hijos», respondió Lucía firmemente, pero con un leve rubor de vergüenza en el rostro. El millonario se quedó en silencio, procesando la información. Lucía respiró hondo y con una mezcla de miedo y dignidad abrió más la puerta. «¿Quiere pasar?» Eduardo asintió y cruzó el umbral. Lo que vio al dar los primeros pasos en la humilde casa quedaría para siempre grabado en su memoria. La sala era sencilla, pero estaba impecablemente limpia. Muebles antiguos, pero bien cuidados. En la pared había fotografías enmarcadas que mostraban momentos felices en familia. El olor a comida casera venía de la cocina. Pero lo que realmente le llamó la atención fue el cuarto de al lado. La puerta entreabierta dejaba a la vista a una señora anciana que estaba acostada en una cama simple con sábanas limpias. El rostro marcado por el tiempo, los ojos cansados, pero la sonrisa dulce al percibir la presencia del visitante. «Ella es mi madre», dijo Lucía con voz baja. «Está postrada desde hace unos años. Cuido de ella siempre que llego del trabajo». Eduardo se quedó parado sin saber qué decir. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió pequeño frente a alguien. En ese instante, comenzó a percibir que el misterio que tanto le incomodaba no se trataba de secretos sombríos, sino de sacrificios silenciosos, y ese descubrimiento era solo el comienzo. Eduardo Montero jamás hubiera imaginado que dar unos pocos pasos dentro de una casa sencilla pudiera provocar un impacto de tal magnitud. Para él, acostumbrado a mansiones de lujo, suelos de mármol y lámparas de araña de cristal, aquel espacio modesto parecía pertenecer a otro planeta. Pero no era el tamaño lo que le llamaba la atención, sino el cuidado. Una estantería antigua guardaba algunos libros escolares y juguetes improvisados. Sobre la mesa de madera gastada, un jarrón con flores sencillas le daba vida al ambiente. Eduardo observó cada detalle como quien evalúa un terreno, pero esta vez no eran cálculos ni negocios, era asombro. Los hijos de Lucía se acercaron curiosos. «Mamá, ¿él es el jefe?», preguntó el niño sin ceremonias. «Sí, Rafael», respondió ella, con un leve embarazo. «Y esa es Ana, señor». La niña sonrió tímidamente y mostró el cuaderno que llevaba. En él había dibujos de casas, árboles y personas dándose la mano. «¿Te gusta dibujar?»,
preguntó Eduardo, agachándose un poco para verla mejor. Ana asintió, orgullosa. Quiero ser arquitecta algún día, construir casas bonitas, ¿sabe? El comentario de la niña le llegó a Eduardo de lleno. Él, que se había pasado la vida entera construyendo edificios y mansiones para millonarios, nunca había pensado que una niña en una casa tan simple pudiera soñar con lo mismo. Lucía, todavía nerviosa, le ofreció un vaso de agua. Eduardo lo aceptó y se sentó en el sofá gastado, más cómodo. Desde el cuarto se escuchó una leve llamada. Lucía. La voz débil venía de la anciana postrada. Ella corrió hasta allá y Eduardo, sin pedir permiso, la siguió. En el cuarto, la madre de Lucía reposaba en una cama sencilla, apoyada por almohadas. Su respiración era lenta y su cuerpo frágil denunciaba años de enfermedad. Aún así, al ver a Eduardo, ella abrió una sonrisa cálida. «¿Quién es, hija?» «Es mi jefe, mamá, el señor Eduardo», respondió Lucía ajustando las sábanas. La anciana estiró su mano temblorosa. Eduardo dudó, pero la agarró. El gesto sencillo lo desarmó. Había una fuerza silenciosa en aquella mirada cansada, una dignidad que ninguna enfermedad parecía poder apagar. «Gracias por darle trabajo a mi hija», dijo la señora con esfuerzo. «Ella hace todo por nosotros». A Eduardo se le hizo un nudo en la garganta. No estaba acostumbrado a oír palabras tan sinceras, sin esperar nada a cambio, tan solo un agradecimiento genuino. De vuelta en la sala, Rafael le tiró de la pernera del pantalón. «¿Quiere ver mi coche de juguete?», preguntó, mostrando el juguete roto. Eduardo asintió y el niño comenzó a explicarle cómo había arreglado las ruedas con tapones de botellas. Ana, por su parte, le mostró más dibujos, contándole las historias que había detrás de cada uno. Mientras tanto, Lucía observaba, dividida entre el orgullo y el recelo. Nunca había llevado al jefe a su casa. Para ella, aquel encuentro era motivo de vergüenza y miedo a los juicios. Pero Eduardo, silencioso, simplemente absorbía todo. Cada detalle parecía desmontar la imagen que él había construido de ella a lo largo de los años. No había secretos, no había misterios oscuros. Había solo una mujer que, después de horas de trabajo duro, volvía a casa para ser una madre y una hija dedicada. Eduardo miró a Lucía, rompiendo finalmente el silencio. «Nunca imaginé que tú...» Él paró. No sabía cómo terminar la frase. Que cargaras con tanto peso era lo que quería decir, pero las palabras no salieron. Lucía, con una leve sonrisa de cansancio, respondió: «La vida de uno no cabe en los uniformes, señor. Cuando estoy en su casa, soy solo una empleada. Aquí soy madre, soy hija, soy la que tiene que mantenerlo todo en pie». La frase lo golpeó como un puñetazo. Por primera vez, Eduardo percibió que nunca había pensado en Lucía como una persona completa. Para él, ella era tan solo una funcionaria eficiente, invisible fuera de la mansión. El reloj marcaba casi las 7:00 de la tarde cuando Eduardo se levantó. Los niños lo acompañaron hasta la puerta. Ana sostuvo su cuaderno y le preguntó: «Usted construye casas, ¿verdad?» «Sí», respondió él. «Entonces, ¿algún día me puede enseñar?» Eduardo se quedó en silencio durante unos segundos. La inocencia de la pregunta lo dejó sin respuesta. Tan solo sonrió, una sonrisa discreta, casi imperceptible, pero real. Algún día, quién sabe. Lucía le abrió la puerta, todavía sin poder creer que aquella visita hubiera sucedido. Eduardo se subió al coche en silencio. Mientras el chofer arrancaba, miró por el retrovisor y vio la imagen de la casa sencilla, de la madre postrada, de los hijos sonrientes, y dentro de él algo comenzó a cambiar. En ese momento, Eduardo entendió que no había ido a descubrir un secreto,
había ido a descubrir una verdad. El coche se deslizaba por la avenida principal en dirección a la zona noble de la ciudad, pero la mente de Eduardo Montero permanecía en la calle sencilla que acababa de dejar. A cada kilómetro sentía que llevaba algo nuevo dentro de sí, una inquietud que no encajaba con su perfil calculador y frío. La imagen de Ana mostrando el cuaderno con dibujos coloridos no le salía de la cabeza. «Quiero ser arquitecta», había dicho ella con una naturalidad que lo había desarmado por completo. Él, que se había pasado la vida construyendo edificios imponentes, jamás había imaginado que un sueño tan parecido pudiera nacer en una casa tan humilde. Y Rafael, con el coche de juguete roto, remendado con tapones. Aquello le hizo recordar su propia infancia, cuando aún no tenía riqueza. Pero Eduardo apartó rápidamente el pensamiento, como si tuviera miedo de acercarse demasiado a aquel pasado. Llegó a casa, entró en la mansión silenciosa y se tiró en el sofá de cuero importado. El contraste entre los dos hogares era flagrante. Allí todo brillaba, todo era grandioso, pero el silencio era ensordecedor. Ningún niño corría por los pasillos, nadie lo recibía con sonrisas inocentes, solo el eco vacío de unas paredes caras. Se sirvió un vaso de whisky, pero la bebida le supo amarga. Recordó el agua simple que Lucía le había ofrecido en un vaso de cristal rayado. Curiosamente, aquella agua le había parecido más genuina que cualquier bebida cara de su bodega. En los días siguientes intentó retomar la rutina. En reuniones, contratos, llamadas de teléfono, cenas de negocios, pero en cada pausa el recuerdo volvía. La madre de Lucía, frágil, sonriendo y agradeciendo. «Gracias por darle trabajo a mi hija». Eduardo no recordaba la última vez que alguien le había dado las gracias sin segundas intenciones. Aquella gratitud desinteresada pesaba más que cualquier negociación millonaria. Y también estaba la frase que Lucía le había dicho. Repetía mentalmente esas palabras como quien lee un texto desconocido. Por primera vez, se planteó si de verdad conocía a las personas que trabajaban para él. Sabía sus nombres, sus horarios, sus funciones. Pero, ¿y sus historias? Una noche, invitado a una cena de lujo, Eduardo se dio cuenta de que no encajaba. Sentado en la mesa, rodeado de empresarios y socialites, escuchó conversaciones sobre viajes internacionales, coches recién comprados y nuevas inversiones. Pero su mente divagaba. Cuando un colega alardeó de su nuevo ático en Barcelona, Eduardo se limitó a mover la cabeza, recordando la sonrisa simple de Ana con sus dibujos. Se sintió fuera de lugar, como si aquellos asuntos de repente hubieran perdido importancia. Salió antes de la cena, inventándose cualquier excusa. En el coche, le pidió al chofer que cambiara la ruta. Quería volver a pasar por la calle donde vivía Lucía. Llegó cerca de las 9:00 de la noche. No bajó del coche, simplemente observó desde lejos. La casa azul claro estaba iluminada y por la ventana pudo ver una escena simple. Rafael, sentado en el suelo, haciendo los deberes, Ana dibujando en la mesa, Lucía lavando los platos y en el cuarto, la madre reposando. Era una rutina común, pero para Eduardo parecía extraordinaria. Allí había una vida real, con amor, esfuerzo y dignidad. Una vida que no dependía de coches de lujo en el garaje, ni de contratos millonarios. Por primera vez, sintió envidia, no de la pobreza, sino de la riqueza que aquella familia llevaba en sus lazos. Al día siguiente, al llegar a la empresa, Eduardo se dio cuenta de algo que nunca había notado antes. Saludó al portero, al personal de limpieza, a la secretaria y, por primera vez, miró a cada uno de verdad. Les preguntó cómo estaban,
y las respuestas simples le parecieron más valiosas que cualquier informe financiero. Lucía llegó puntualmente, como siempre. Él la observó desde lejos, arreglando flores en la sala de estar de la mansión. Notó el cuidado en cada detalle, la forma silenciosa con la que mantenía todo en orden. Casi le llamó por su nombre, pero se contuvo. Todavía no sabía qué decir. Aquella noche, acostado en su cama de sábanas importadas, Eduardo no podía dormir. Recordó un viejo recuerdo, su madre todavía viva, cosiendo ropa para mantener a la familia. Él era adolescente y ella se había pasado noches sin dormir para garantizar que no les faltara nada. En esa época había jurado que cuando fuera rico nunca dejaría que su familia pasara por dificultades. Ahora, décadas después, percibía que se había olvidado de la esencia de esa promesa. Había construido imperios, pero había perdido el contacto con lo que de verdad importaba. Lucía, con su vida simple, acababa de devolverle ese recuerdo. El sábado, sin planearlo mucho, Eduardo volvió a la casa de ella. Llamó a la puerta y Rafael fue quien abrió. «Hola, tío», dijo el niño sonriente. «Tío». A Eduardo le sorprendió la naturalidad. Aquello le calentó el corazón. Entró y Lucía pareció nerviosa, pero lo recibió con educación. Ana corrió a mostrarle un nuevo dibujo, una casa grande, pero llena de flores y personas sonriendo. «Esta es nuestra casa de los sueños», explicó la niña. Eduardo se quedó en silencio durante unos segundos, observando aquel trozo de papel. Nunca un proyecto de arquitectura en su empresa le había emocionado tanto como aquel garabato infantil. Aquella noche, de vuelta en la mansión, Eduardo tomó una decisión. Ya no podía seguir viviendo como si nada hubiera cambiado. Estaba ante un enfrentamiento silencioso. Por un lado, el hombre que siempre había sido, frío, distante, orgulloso. Por el otro, el hombre que por primera vez en décadas estaba dispuesto a aprender de la simplicidad de quien tenía tan poco, pero llevaba tanto. Y por primera vez en mucho tiempo, Eduardo se sintió dispuesto a cambiar. El domingo amaneció soleado, pero Eduardo Montero no tenía prisa por levantarse. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía la urgencia de abrir informes, atender llamadas o revisar contratos. Algo dentro de él había cambiado. Sentado en la mesa del desayuno, miró el periódico abierto y se dio cuenta de que no le interesaban los titulares de economía. Agarró el móvil y en vez de llamar a socios o directores, marcó un número que no recordaba haber usado, el de la coordinadora de una fundación benéfica que había patrocinado años atrás, solo por formalidad. «Buenos días, Clara. Soy Eduardo Montero. Me gustaría hablar sobre el apoyo a las familias en situación vulnerable», dijo, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Del otro lado hubo un breve silencio seguido de entusiasmo. Concertó una reunión para la semana siguiente, pero no quiso esperar tanto. Aquella tarde volvió a la casa azul de Lucía, esta vez llevando una bolsa discreta con algunos regalos para los niños. Rafael abrió la puerta, sonriente como siempre. «Hola, tío Eduardo». Ana apareció poco después con un nuevo dibujo en las manos. «He hecho una casa con un jardín solo para enseñársela». Eduardo entró, intentando disimular la emoción. Le tendió la bolsa. «Os he traído unas cositas». Rafael sacó un juego de construcción con piezas de colores. Sus ojos brillaron. Ana encontró un estuche de lápices de colores y unos cuadernos nuevos. Abrazó el material como si fuera un tesoro. «Gracias, tío», dijeron a coro, sin ceremonias. Lucía observaba la escena, sorprendida. «Señor Eduardo, no tenía que haberse molestado», dijo, dudando. «Sé que no tenía que hacerlo», la interrumpió él, pero con suavidad. «Quería». Poco después, Eduardo caminó hasta el cuarto de la anciana. Estaba despierta mirando por la ventana.
Buenas tardes, señora. ¿Cómo se encuentra hoy? Un poco cansada, pero feliz. Mi hija me ha dicho que ha vuelto, respondió con una sonrisa. Eduardo percibió la fragilidad, pero también la dignidad. Se acercó y le preguntó, ¿está recibiendo un seguimiento médico adecuado? Lucía intervino. Hacemos lo que podemos en el centro de salud. A veces tardan en darnos citas, pero vamos tirando. Eduardo se quedó en 1900 silencio durante unos segundos. Sabía que podía hacer mucho más y en ese instante decidió que lo haría. El lunes llamó a uno de sus contactos en el área de la salud y garantizó citas privadas para la madre de Lucía, exámenes completos y medicación de calidad. Hizo todo de forma discreta, sin alardes. Cuando le contó la noticia, Lucía se emocionó. No sé cómo agradecérselo. No hace falta, respondió él. Soy yo el que tiene que dar las gracias. Ella lo miró confundida. Eduardo sonrió, levemente, por mostrarme que incluso con poco se puede vivir con tanta dignidad. Los días siguientes estuvieron marcados por pequeñas transformaciones. Eduardo, que antes pasaba horas encerrado en la oficina, comenzó a dedicar parte de su tiempo a visitar a Lucía y a sus hijos, no como jefe, sino como alguien que quería aprender. Se sentaba con Rafael para montar castillos de bloques de juguete, observaba a Ana colorear casas imaginarias y, de vez en cuando, se arriesgaba a sugerir algo de arquitectura. Con cada encuentro descubría un lado de sí mismo que pensaba que había perdido, la capacidad de conectar genuinamente. En la empresa, los empleados comenzaron a notar la diferencia. Eduardo ya no se limitaba a dar órdenes secas. Saludaba por su nombre, preguntaba por la familia, escuchaba historias. Al principio causó extrañeza. Muchos pensaron que era fingimiento, pero con el tiempo se dieron cuenta de que había sinceridad. Una tarde llamó a su chofer a la oficina. Carlos, ¿cuánto tiempo llevas trabajando conmigo? Casi 15 años, señor, y nunca le he preguntado por su familia, ¿verdad? El chofer, sorprendido, se limitó a sonreír. No, señor, pero le agradezco que me lo pregunte ahora. Eduardo se quedó pensativo. Tal vez estaba recuperando algo que nunca debería haber perdido. Una noche de viernes, Lucía preparó una cena sencilla y lo invitó a quedarse. Al principio, él se negó. Su agenda siempre estaba llena, pero Ana insistió con los ojos brillantes. «Quédese, tío Eduardo. Hacemos la pasta que más me gusta». Él aceptó. Se sentó a la mesa con ellos en una comida que no tenía lujo alguno, pero que desbordaba calor humano. Rafael contaba historias del colegio, Ana mostraba nuevos dibujos y la madre de Lucía, incluso frágil, sonreía todo el tiempo. Eduardo se dio cuenta de que no recordaba la última vez que se había reído de forma tan espontánea. Cuando se despidió aquella noche, Lucía lo acompañó hasta la puerta. ¿Por qué está haciendo todo esto? Eduardo respiró hondo. Porque Lucía, durante mucho tiempo pensé que la riqueza era solo dinero, coches y muebles, pero ustedes me han demostrado que la verdadera riqueza está aquí, dijo, apuntando a su pecho. Y no quiero seguir siendo pobre de esta manera. Lucía bajó la mirada, emocionada. Usted no es pobre, solo estaba mirando al lado equivocado. La semana siguiente, Eduardo tomó otra decisión importante. Creó un programa en su empresa para ofrecer becas de estudio a los hijos de los empleados y asistencia médica a las familias. Cuando anunció la novedad, algunos ejecutivos cuestionaron el coste. Eduardo fue firme. Si construimos edificios pero no cuidamos de quienes levantan nuestro trabajo todos los días, entonces somos solo ricos de fachada. Y por primera vez, todos le escucharon en silencio, respetando no solo al jefe, sino al hombre que comenzaba a renacer. Aquella noche, solo en su mansión, Eduardo abrió la ventana y miró al horizonte de la ciudad. Pensó en la madre de Lucía, en sus hijos,
en la sonrisa que había encontrado en aquella casa azul. Percibió que, incluso siendo dueño de tanto, nunca se había sentido tan completo como ahora, y entendió que el verdadero cambio no estaba en ayudarlos, estaba en dejarse transformar por ellos. El tiempo pasó rápido. En pocas semanas, la rutina de Eduardo Montero ya no era la misma. El hombre que antes vivía rodeado de reuniones interminables y cenas de negocios, ahora encontraba espacio para algo que había olvidado: la humanidad. Seguía siendo un millonario, dueño de una de las constructoras más grandes de la ciudad, pero a los ojos de quienes lo conocían de cerca parecía otro hombre, más ligero, más presente, más humano. Aquella mañana de sábado, Eduardo volvió a la casa azul de Lucía. Llevaba en las manos un sobre grueso. Cuando llamó a la puerta, Rafael corrió a abrir. «¡Tío Eduardo!», exclamó, abrazándole la pierna. Ana no tardó en aparecer con otro dibujo. Esta vez había una casa grande, colorida, con un jardín de flores y un cartel en la puerta: «Hogar de la familia». Eduardo sonrió, sintiendo una opresión en el pecho. Entró, saludó a la madre de Lucía, que estaba más animada después de los tratamientos, y se sentó en la mesa. «Os he traído algo», dijo, entregándoles el sobre. Lucía lo abrió despacio y encontró documentos. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Qué es esto?». «Matrícula de los niños en una buena escuela y también un plan de salud para toda la familia. Está todo pagado». Lucía se llevó la mano a la boca, emocionada. «No puedo aceptar». «Sí que puedes», la interrumpió él firmemente. «Porque no es caridad, es justicia. Llevas años trabajando duro, siempre con dignidad. Esto es tan solo un reconocimiento». Ella lloró en voz baja. Rafael y Ana abrazaron a su madre sin entenderlo del todo, pero contagiados por la emoción. Durante el almuerzo, Eduardo se encontró riéndose de chistes infantiles, escuchando historias sencillas y recibiendo dibujos como regalos. Era un escenario que jamás hubiera imaginado, pero que ahora tenía más sentido que cualquier banquete de lujo. En cierto momento, Ana le preguntó: «Tío Eduardo, ¿usted tiene hijos?». El silencio cayó sobre la mesa. Eduardo respiró hondo. «No, nunca los tuve. Le dediqué mi vida al trabajo y durante mucho tiempo pensé que eso era suficiente». Rafael, con la simplicidad de un niño, respondió: «Pero ahora nos tiene a nosotros». Eduardo tragó saliva. Aquellas palabras, dichas sin pretensión, lo golpearon como una flecha. Por primera vez, sintió que tal vez estaba encontrando algo que siempre le había faltado: una familia. Por la tarde, mientras se tomaba un café en la terraza, Lucía se acercó. «¿Puedo decirle una cosa?». «Claro». «Siempre pensé que usted era un hombre frío, que solo pensaba en dinero, y para ser sincera, le tenía miedo. Pero hoy veo que usted solo estaba solo». Eduardo no la contradijo. Simplemente asintió con una media sonrisa. «Tal vez tenga razón», dijo. «Pero usted y sus hijos me han enseñado algo que yo había olvidado: que nadie construye nada solo, ni edificios, ni vidas». En los días siguientes, Eduardo llevó aquella lección más allá de la casa de Lucía. Implementó mejoras para todos los empleados de la constructora: planes de salud, ayuda a la educación y un fondo de apoyo para familias en dificultad. Al principio, muchos pensaron que era solo una jugada de marketing, pero a medida que pasaba el tiempo, todos se dieron cuenta de que había sinceridad en cada gesto. Un ingeniero veterano comentó una vez: «El señor Montero ha cambiado. No sé qué ha pasado, pero ha cambiado». Y Eduardo, al oírlo, se limitó a sonreír en silencio. Él sabía exactamente qué había pasado. Meses después, una mañana, recibió una visita inesperada en la oficina. Era Ana, acompañada de su madre. La niña sostenía una carpeta con nuevos dibujos.
Tío Eduardo, he traído mis proyectos. Quiero que los vea. Él abrió los papeles y encontró dibujos de casas coloridas, con jardines y personas felices. No eran solo garabatos, ya había líneas firmes, sueños que comenzaban a tomar forma. Algún día seré arquitecta de verdad, dijo Ana con convicción. Eduardo sintió orgullo como si fuera su propia hija. Y yo estaré aquí para verlo, le respondió. Aquella noche, al llegar a su mansión silenciosa, Eduardo caminó hasta la terraza, miró la ciudad iluminada y reflexionó sobre todo lo que había vivido en los últimos meses. Recordó la primera vez que había llamado a la puerta de la Casa Azul, movido por la desconfianza. Aquel día quería descubrir un secreto, pero acabó descubriéndose a sí mismo. Recordó a la madre de Lucía, que con una sonrisa frágil le había dado las gracias por darle trabajo a su hija, a los niños que lo habían acogido sin títulos ni estatus, simplemente como el tío, y a Lucía, que mantenía el hogar con fuerza y dignidad, y entendió que la verdadera lección no estaba en ayudar, sino en reconocer, porque la mayor riqueza de un hombre no está en las mansiones que construye, sino en las vidas que consigue transformar. Con los ojos humedecidos, Eduardo murmuró para sí mismo: «Nunca más volveré a mirar a alguien solo como un empleado. Cada persona lleva una historia, y es esa historia lo que vale más que cualquier fortuna». En ese momento, se dio cuenta de que por fin había entendido la esencia de la vida. Y esa esencia podía resumirse en una única frase: la verdadera grandeza no está en lo que poseemos, sino en la forma en que tratamos a quienes caminan a nuestro lado. A veces creemos que la riqueza está solo en el dinero, en los bienes, en el lujo, pero en realidad la mayor riqueza está en aquello que ni el tiempo ni el poder pueden comprar: dignidad, amor y empatía. Eduardo lo descubrió de la forma más inesperada al entrar en la casa simple de su empleada. Y tú, si estuvieras en su lugar, ¿habrías llamado a aquella puerta o habrías seguido creyendo que conocías todo sobre alguien solo por el trabajo que ocupa? Cuéntame en los comentarios cuál fue la mayor lección que esta historia te dejó. Me encantará leer tu respuesta. Si esta historia te ha tocado el corazón, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que es. Gracias por quedarte hasta el final. Hasta la próxima.